Buenas, buenas, ¿cómo están mis chiquitos? ¿Todo bien? Espero que estén bien, espero que estén contentos con la cursada. Yo estoy muy contento también con la cursada, con ustedes. Me gusta la interacción, me gusta que aprendamos y la pasemos bien y bueno, que nos podamos reír un rato, ¿no? También. Eh, Vamos a ver la segunda parte de plaguicidas. Esta segunda parte va a estar dividida en realidad en dos partes. Vamos a ver herbicidas y una segunda parte que, bueno, depende si a ustedes les interesa o no les interesa. Puede llegar a ser un poco más densa quizás. Vamos a hablar un poco sobre toxicología ambiental. Bueno, vamos a empezar un poco con los temas. Herbicidas. ¿Qué tenemos con los herbicidas? Antes del 1940, la forma de sacar los yuyos malos era en forma manual, por lo tanto necesitábamos un montón de gente trabajando para sacar los yuyos y consumía obviamente mucho tiempo, era mucho más costoso, hasta que en 1940 empieza a aparecer nuestro primer herbicida que hoy lo vamos a ver, que es el 2,4-D. Después de 1960 empiezan a aparecer muchos más herbicidas, que algunos de estos también los vamos a ver en esta clase. El tema de que hay una explosión de herbicidas que en realidad tenemos muy poca información toxicológica de todos estos productos nuevos que aparecieron y en donde se ve también el tema de la conveniencia económica de que se sepa realmente muy poco de todos estos herbicidas. Así que yo les voy a dar lo que tenemos por bibliografía y seguramente, bueno, les voy a mandar algunos artículos que aparecieron, pero eso los vamos a ver por Facebook, ¿sí? Lo importante que para que tengan ustedes en clase y para rendir el final los vamos a ir viendo ahora. El herbicida ideal, pongámonos en el lugar de la persona que tiene un cultivo, es el herbicida que va en forma selectiva, va a agarrar el yuyo malo, el yuyo que no me interesa, que va a crecer al lado de la plantita que sí me interesa que crezca y le va a sacar vitalidad, le va a sacar nutrientes del suelo, bueno, que le va a dar sombra, le va a sacar sol. Bueno, necesito un herbicida que sea específico para que me mate ese yuyo y que se quede en el lugar y que no se vaya a otros terrenos, ¿sí? Que no me afecte a otras plantas que tengo en otros terrenos o que no se vaya al vecino, por ejemplo, ¿sí? Ese es el herbicida ideal y vamos a ver de que muchos no cumplen con estos criterios, ¿sí? Y otro criterio importante para tener en cuenta es que afecte a la planta y cuando toque el suelo se inactive. Y esto es un dato interesante porque después vamos a ver en cuanto al tratamiento que hay muchos plaguicidas que se inactivan en contacto con la tierra. En este ejemplo tenemos el paraquat, que es el más importante. Tenemos herbicidas inorgánicos, herbicidas derivados del amonio cuaternario, los bipiridilos, que son los peores de todos, los ácidos fenoxialquílicos, el 2,4-D, que fue el que primero les nombré, que apareció en el 1940, y los derivados de los aminoácidos como glifosato, que seguramente ya lo habrán escuchado varias veces, ¿sí? Los herbicidas pueden ser selectivos o no selectivos o de contacto. Un herbicida selectivo es el que va a destruir la maleza por acción hormonal, actúa en el desarrollo de la planta y son generalmente de baja toxicidad. Y los herbicidas no selectivos o de contacto son tópicos, ¿sí? Para las plantas, afectan ya cuando la planta está, no sé, cuando ya emergió del suelo. Y acá tenemos, por ejemplo, el paraquat y el diquat, temas a título informativo. Esto es importante. Muchas veces, quizás no por desconocimiento de la toxicología actual, no nos parece que realmente el principio activo de estos plaguicidas, herbicidas, sea lo más importante en cuanto
al efecto en el ser humano, ¿sí? Pero sí se cree que en muchos casos lo que sí realmente es lo perjudicial en el ser humano son las coformulaciones, o sea, las sustancias que se le agregan al plaguicida para que tenga mayor efecto sobre el yuyo, ¿sí? En este caso tenemos disolventes, surfactantes a base de hidrocarburos. Generalmente estos se consideran inactivos porque obviamente no es el principio activo que va a actuar sobre el yuyo malo, pero va a terminar siendo el principio activo que va a actuar en lo que es la toxicidad humana, ¿sí? Y acá tenemos el principal exponente de todos estos es el glifosato, que en donde se cree que el principio activo del glifosato, que ahora lo vamos a ver, no es el verdadero, lo que genera el daño en el ser humano, sino que son los coformulantes. Ahora vamos a ver líneas generales que quizás se van a ir repitiendo en los herbicidas que vamos a ver ahora, pero para tener en cuenta que son generalidades, ¿sí? En cuanto a lo que es el diagnóstico. Importantísimo lo que es el antecedente de exposición y la clínica asociada. Vamos a ver de que tenemos muy poca disponibilidad de estudios de laboratorio para poder diagnosticar qué herbicida es el que está afectando a nuestro paciente. Después tener en cuenta el herbicida, la concentración, la cantidad, el tiempo de exposición y tener en cuenta también que lo que les dije yo, la determinación de herbicidas y sus metabolitos por laboratorio no se hacen generalmente y como muchas cosas de las que vimos en toxicología, no son estudios que salen en forma rápida, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento de los herbicidas, en forma general es importante tener en cuenta, obviamente, el ABC, que lo venimos diciendo ya desde la primera clase, un plan amplio, antieméticos, lavado gástrico podemos llegar a considerar según el tiempo en que aparezca el paciente y el tipo de herbicida, el carbón activado, descontaminación cutánea, un laboratorio, placa de tórax por el tema de los hidrocarburos que vimos que son conformulantes y observación como mínimo 6 horas. Estas son reglas que se van a ir repitiendo, salvo algunas excepciones que vamos a ir viendo en casi todos los herbicidas que vamos a ver ahora. Empecemos con los nitrocompuestos. Bueno, los nitrocompuestos como el dinitrofenol es un herbicida, en su momento se empleó como producto para perder el peso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia del dinitrofenol, eh, ya que tiene como efecto el desacople de la fosforilación oxidativa. Esto lo que va a generar es aumento de la temperatura, aumento del metabolismo basal y como consecuencia obviamente la pérdida de peso y por eso se lo empleó mucho allá en el pasado. 1993 apareció en el JAMA que decía que los pacientes que recibían dinitrofenol de 3 a 5 miligramos kilo día experimentaban una reducción constante del peso sin efectos secundarios aparentes. Los estudios estos eran a corto plazo, no estaban muy seguros de la toxicidad y ¿qué fue lo que pasó? Que tomó una sobredosis de dinitrofenol para lograr un tratamiento rápido. Parecía que no entraba en el pantalón, no entraba en los jeans después de la cuarentena. eh, y como dice el periódico, quedó literalmente cocinado a muerte. Su temperatura había alcanzado a los 43 grados. Y finalmente la FDA prohibió su uso en 1938. Así quedó más o menos el médico vienés. Lo que no sé si entró en el gym o no sé, la verdad es que desconozco. La Segunda Guerra Mundial en 1939 a 1945 para mantenerlos calientes durante la batalla de invierno y se reportó en ese momento como efecto adverso la pérdida de peso.
Miento. Aprendió mucho sobre este dinitrofenol traduciendo unos textos que le habían dado en Estados Unidos para hacer unos artículos científicos sobre el empleo del dinitrofenol en la Segunda Guerra Mundial. Así que dijo, interesante eso. Así que empezó a usar el dinitrofenol por su cuenta, primero en Texas y después en un montón de lugares más de Estados Unidos. Le cambió el nombre, le puso el nombre comercial de Mitcal y así armó una gran empresa y con muchas ganancias con este famoso Mitcal, donde aclaraba que no había reportes de muertes asociadas para empleo del uso del producto y directamente lo acuñó como algo propio, ¿sí? Prometía alrededor de descenso de 7 kilos de peso por semana, con el único efecto adverso del aumento de la temperatura y obviamente un costo de $1.300 por semana más o menos. Hacía firmar un consentimiento que aclaraba que había riesgos de coágulos en la sangre, problemas respiratorios, formación de cataratas. Bueno, la cosa es que a la gente no le importó nada todo esto y 14.000 personas fueron atendidas en la clínica de Bachinsky, adelgazando. Finalmente la FDA fueron a la clínica, encontraron este producto en contenedores y terminó en un juicio donde tuvo que pagar alrededor de $100.000 cuando se supuso que ganó $8 millones en este emprendimiento. Pese a todo esto, Baczynski siguió sosteniendo de que el dinitrofenol era buenísimo, que lo habían juzgado en forma incorrecta y que esperaba que el comité tuviera una mentalidad abierta con respecto al dinitrofenol. Bueno, sigamos hablando un poquito sobre el efecto de del desacople de la fosforilación oxidativa por lo que es el dinitrofenol, ¿sí? Una sustancia para que desacople la fosforilación oxidativa tiene que ser capaz de transportar iones de hidrógeno a través de la membrana. Son generalmente ácidos débiles y lipofílicos. Tenemos por una parte entonces el grupo ácido que va a transportar el protón y el grupo lipofílico voluminoso que va a servir para atravesar la membrana, ¿sí? El dinitrofenol es relativamente lipofílico y puede atravesar de nuevo al citosol donde gana un nuevo protón y ahí comienza de nuevo el proceso. Las exposiciones fatales al dinitrofenol se asocian con hipertermia severa atribuida a la generación de calor por este desacople de fosforilación oxidativa. Entonces, como síntoma de intoxicación por el dinitrofenol, vamos a tener la hiperventilación, la hipertermia, finalmente tenemos hepatotoxicidad. Recuerden esto porque es una característica constante que se ve en relación con la hipertermia, el efecto de la hepatotoxicidad, y esto lo vamos a ver mucho con el tema de las drogas de abuso más adelante, ¿sí? Agranulocitosis, insuficiencia respiratoria, coma y muerte. La exposición tópica produce coloración amarillenta y las cataratas que son de inicio tardío, ¿sí? Después de meses y años de uso de dinitrofenol. El tratamiento no tenemos nada específico, el enfriamiento rápido y las benzodiazepinas pueden también usarse como terapia complementaria para el delirio y las convulsiones. Y con esto terminamos con dinitrofenol y Baczynski. Paraquat diquat. Este es un tema importantísimo, incluso más importante que dinitrofenol. Este es un plaguicida que se sigue empleando. Su uso es bastante importante, no tanto como el glifosato. Y como acá apareció Toto otra vez, que no me puede haber sentado, eh, el tema del paraquat y el diquat, vamos a ver que son realmente muy tóxicos, ¿sí? Cantidades muy pequeñas, principalmente del paraquat, más que del diquat, pueden llegar a dar
envenenamientos mortales. Como les dije, el paraquat es el más potente y también el más tóxico de los derivados del amonio cuaternario, incluso más que el dicuat. Actúa sobre el tejido fotosintético de las plantas como un defoliante. Tenemos como característica, que esto ya lo nombramos hace un rato, que se degrada e inactiva en contacto con la tierra. Esto es importante para lo que vamos a ver en un rato. Se descompone por exposición a la luz solar, se hidroliza en soluciones alcalinas, no es volátil, es estable a temperatura ambiente y es el segundo empleado luego del glifosato. Vamos a profundizar un poquito con el tema de la tierra, ¿sí? Hace un contacto foliar con las malas hierbas, ¿sí? Después cuando llega al suelo se une a los constituyentes del suelo, por ejemplo las arcillas, tienen mayor cantidad de sitios de adhesión a estos bipiridilos y además también actúan las bacterias y hongos que están en el suelo. Ustedes dirán, ¿para qué me está explicando que el dicuat y el paraquat se inactiva en contacto con el suelo? Pero ya van a saber por qué. Fundamentalmente es por vía oral y rápida, ¿sí? Es muy poca cantidad lo que se absorbe vía oral, pero ese poquito que es el 10% es suficiente para llegar a matar a una persona con una dosis de 10 a 20 mililitros de una solución al 20%. Muy poca cantidad, ¿vieron? Eh, Generalmente la absorción cutánea es incompleta, necesita mucha cantidad de concentraciones del producto y mucho tiempo de exposición porque tiene primero que generar una lesión en la piel para absorberse. ¿Se escucha el ronroneo del gato? Bueno, ya está todo. Y el tema de la absorción inhalatoria es de absorción limitada. Lo más importante entonces es la absorción gastrointestinal. Bueno, ya está Toto. Perseverante el gato de estos, de que no está un rato encima, después no baja. Pude sacar de encima del gato que se quedó acostado cerca de la notebook. Bueno, entonces, como les dije recién, ¿sí? Tenía estos bipiridilos tienen un efecto corrosivo sobre la piel y las mucosas, y en cuanto a la piel necesitábamos que la piel se lesionara para que se absorba, por eso la absorción no era muy buena por piel. Pero sí es importante tener en cuenta que tiene un efecto corrosivo, por lo tanto va a actuar como un cáustico primero. Después, otro dato importante para tener en cuenta sobre estos plaguicidas es que necesita oxígeno para la formación de radicales libres. Esto es importantísimo para que podamos entender cómo va a actuar estos bipiridilos y los efectos que van a tener en el cuerpo. Y finalmente, estos radicales libres lo que van a hacer es una peroxidación lipídica, lisis mitocondrial, desacoplamiento de la fosforilación y después disminución de síntesis de proteínas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un radical libre. Es un átomo o estructura molecular que posee un electrón que no está apareado, ¿sí? Entonces existen varios mecanismos a través de los cuales se forman radicales libres. Uno de estos es la cesión o la captación de un... Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que hace el paraquat. No se asusten con este dibujito, después lo van a empezar a querer más, ¿sí? Esto me hace acordar al dibujo que les mandé cuando hablábamos de ácido valproico. Bueno, es muy parecido. Bueno, vean el paraquat ahí entrando a la célula, ¿sí? Este paraquat se va a transformar también en un radical libre gracias a un ciclo redox donde vamos a gastar por una parte el NADPH
y por otra parte ahí aparece el oxígeno. ¿Lo están viendo? Bueno, así que por una parte tenemos oxidación del paraquat y consumo de oxígeno, formación de estos radicales libres y la formación de estos radicales superóxidos que van a formar otros radicales como el hidróxido, el óxido nítrico y los peroxinitritos. ¿Sí? La necesidad de que haya oxígeno para que pase todo esto. ¿Sí? Ahí se los volví a marcar. ¿Cuáles son los mecanismos protectores que va a disponer la célula? El glutatión, la superóxido dismutasa y las catalasas que finalmente se terminan agotando. Así que no tenemos muchas, muchas soluciones a este problema. ¿Sí? El resultado de todo esto, ¿sí? Estrés oxidativo, peroxidación lipídica, citotoxicidad, aumentan la liberación de citoquinas, vienen los leucocitos, más inflamación, necrosis y con el paso de los días, otro dato importante en relación a los bipiridilos, la fibrosis, ¿sí? Por lo tanto, ya con este dibujito tenemos la lesión aguda, producto de toda esta cascada de óxido nítrico y peroxinitritos y todas estas, el ciclo redox. Y si el ser humano zafa de todo esto, la fibrosis, ¿sí? Que ahí ya tenemos otra causa de muerte, ¿sí? Entonces, ahora volviendo al tema del oxígeno, les, les hago yo una pregunta. ¿Qué órgano creen ustedes que va a estar más afectado en una intoxicación por paraquat, por ejemplo? A ver, piensen. Y si dijeron el pulmón, le acertaron, ¿sí? El pulmón va a ser el principal órgano blanco, ya que se va a acumular en todas las células alveolares a partir de las 6 horas y por la presencia del oxígeno se va a afectar en forma muy grave. Y además llega también a otros órganos, principalmente el riñón. El riñón va a ser el segundo órgano afectado por el paraquat y otros órganos como el hígado, corazón, músculo esquelético. Generalmente no se metaboliza y la excreción va a ser renal. Y acá tenemos otro dato más, es que si el paraquat va a afectar principalmente al riñón y la excreción es principalmente el 90% renal, con el tiempo se va a estar afectando la excreción y la vida media va a seguir aumentando y vamos a tener como presencia del paraquat por 2 a 3 semanas luego de la exposición. Entonces el cuadro clínico vamos a tener leve, moderado y grave según la cantidad de paraquat ingerida. La toxicidad va a ser una necrosis celular inespecífica. Principalmente al principio va a ser gastrointestinal porque dijimos que tenía un efecto de tipo cáustico, después pulmonar y renal que fue lo que hablamos. Entonces a nivel gastrointestinal va a ser lo primero que va a aparecer, las manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor, lesiones cáusticas de tipo alcalinas en la boca, lesiones esofágicas y esto va a tener como consecuencia, ¿sí? Todo lo que es el límite de lo que es la incorporación de líquidos, aumento de pérdidas, hipotensión, mala perfusión y shock. Está la presencia de la esofagitis. Después, la segunda manifestación es lo que es aparato respiratorio y esto está relacionado con la presencia del oxígeno, ¿sí? Tenemos desde la neumonitis aguda, hemorragias pulmonares con tos, disnea, hemoptisis en las primeras horas. Y si sobreviven, como dijimos hace un rato,
vamos a tener deterioro de la función respiratoria por el tema de la fibrosis pulmonar que va a aparecer después de 2 a 3 semanas de la exposición. Va cerrando el tema. Y finalmente tenemos lo que es la toxicidad renal con necrosis tubular aguda entre las 24 y 36 horas. Esto va a afectar lo que es la eliminación del paraquat, va a prolongar lo que es la vida media del paraquat y vamos a tener como consecuencia la falla renal. Otras manifestaciones, como dijimos que también podía llegar a haber, injuria hepática, sistema nervioso central, hematológicas, dermatológicas, oftalmológicas, musculoesquelético, endocrino y cardiovascular. El pronóstico, otra vez más o menos lo mismo, ya con concentraciones bajísimas, 5 mililitros, la mortalidad del 50%, 10 al 20 mililitros del 50 al 90% y ya intencionales a partir de 50 mililitros cerca del 100% de mortalidad. El diagnóstico, dijimos que no contábamos con muchos recursos específicos toxicológicos para diagnosticarlos. Tenemos el test de ditionita. El test de ditionita no está disponible, por lo menos fácilmente para realizarlo. Ya si en plasma es positivo, ya hablamos de una mortalidad del 100% y en orina se hace a partir de las 6 a 24 horas y lo que nos va a decir es si hay o no exposición al tóxico. El dosaje de paraquat, mucho más limitado que el test de ditionita. Otros estudios complementarios que vamos a hacer, obviamente todo lo relacionado con placa de tórax, tomografías, etcétera, según el tiempo de evolución, hemogramas, ionogramas, estado ácido base, función renal y también podemos tener metamoglobinemia, así que eso también otra de las. El tratamiento, parecido a lo que vinimos hablando con el tema de los intoxicaciones por herbicidas, todo lo que sea medida de sostén, el ABC, en plan amplio, podemos hacer diuresis forzada teniendo en cuenta de que se elimina forma renal sin metabolizarse, el manejo del dolor, por el tema de que es un cáustico, contraindicamos lo que es el lavado gástrico o vómito provocado. Y acá está el tema de por qué yo insistía mucho porque se inactivaba con la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a emplear un tipo de tierra especial que se llama tierra de Fuller, ¿sí? Es un tipo de arcilla eh, que vamos a reemplazar a lo que es el carbón activado. Que el carbón activado sería está como tercera opción si no contamos con la tierra de Fuller. Así que tenemos un antídoto específico para lo que es paraquat y diquat, que es esta famosa tierra. Se da de 100 a 150 gramos en solución al 30%, en los niños 2 gramos por kilo y antes de las 6 horas de la ingesta. La segunda opción es la bentonita, que también es otro tipo de arcilla, en solución al 7%, de 100 a 150 gramos más 10% de glicerina, se repite cada 4 horas. Y en tercera opción, si no contamos con ninguna de las dos previas, es el carbón activado seriado y un purgante salino. Otro de los datos importantes de por el cual yo insistí varias veces con el tema del oxígeno, que necesitábamos oxígeno para que surja todo este efecto de cascada, restringimos la oxigenoterapia solamente en casos de hipoxemias confirmadas o de falla sistémica, porque cuanto más oxígeno le demos a nuestro paciente, más daño vamos a tener por este tema de la dependencia del oxígeno, ¿sí? Entonces el oxígeno suplementario innecesario puede acelerar la progresión de la lesión. Es un dato interesante también en relación a este tipo de tóxicos. En cuanto a las técnicas extracorpóreas, tenemos la hemoperfusión con filtro de carbón. Esto sería efectivo antes de las 2 horas, ya que la concentración plasmática del tóxico es alta y limita la captación del paraquat por el pulmón y otros tejidos.
Y en caso de injuria renal, acá podemos hacer hemodiálisis o hemofiltración. Antídotos en estudio, todavía nada confirmado. El tema de corticoides intravenosos, aspirina, N-acetilcisteína, deferoxamina, la vitamina E. Se están estudiando si tienen o no tienen algún efecto relacionado con esta intoxicación, pero nada confirmado. Diagnósticos diferenciales para tener en cuenta, obviamente los cáusticos, hablamos de que tenía un efecto cáustico, la sepsis, fosfina por su todo efecto sistémico y el hierro también pueden ser diagnósticos diferenciales compatibles con Paraquat y Diquat. Y ahora unas pocas palabras de Diquat. Los tóxicos que el Paraquat aparecen a veces en algunos herbicidas combinados Paraquat y Diquat por este tema de tratar de evitar tanta toxicidad en caso de unas ingestas accidentales. Tienen menor toxicidad pulmonar, sí tienen más efecto a nivel del sistema nervioso central con las convulsiones, pero no es tan bueno como herbicida y por lo tanto no lo utilizan tanto en el agro. Glifosato. Glifosato es un herbicida de tipo no selectivo, aparecen diferentes tipos de formulaciones de glifosato. Del 1 al 5% es el glifosato que ya está listo para usar o puede ser para diluir del 30 al 50%. Es un compuesto organofosforado, pero no actúa como órgano fosforado, como lo que vimos en la clase pasada, no es inhibidor de la colinesterasa, tiene su acción herbicida por una inhibición de una enzima que se llama EPSPS. A ver si me sale bien. 5-enolpirubil shikimato 3-fosfato sintetasa. Esta es una enzima que aparece solamente en las plantas, ¿sí? Por eso nunca la escuchamos en nuestra vida antes, ¿sí? Solamente están en las plantas. Es una enzima que va a inhibir específicamente el glifosato. Esta enzima produce 3 aminoácidos aromáticos esenciales para las plantas, ¿sí? Y no está presente en el ser humano. Hace efecto es un inhibidor de una enzima que nosotros no tenemos, ¿sí? Bueno, ahí está uno de los puntos claves relacionados con el glifosato. Los herbicidas más comercializados, bueno, son los glifosatos, como dijimos recién, incorporan dentro de su fórmula estos coformulantes que dijimos que explicaba de alguna forma el efecto tóxico. ¿Y cómo hacemos que para que la planta que yo deseo que permanezca no se afecte por el glifosato? Si yo voy a tirar glifosato en una región donde haya un montón de plantas. ¿Por qué? Porque hay cultivos transgénicos, como por ejemplo la soja transgénica, que tiene una modificación en esta enzima, la shikimato esta, que el glifosato no va a hacer efecto en esta enzima modificada genéticamente. Entonces ahí explica por qué el glifosato va a actuar sobre plantas que no fueron modificadas, a diferencia de las plantas que sí fueron modificadas genéticamente. Entonces estas plantas modificadas genéticamente van a tener una resistencia a esta sustancia química y van a poder seguir creciendo. Los glifosatos más conocidos es el Roundup, después está el Ranger Pro. Se utilizan entonces en estos cultivos genéticamente modificados y se vio como algo muy bueno todo este cambio y esto generó todo un aumento drástico de lo que es la utilización del glifosato. Y lo que aparece a partir del año 2000 es lo que se llama la quema verde, ¿sí? En donde se utilizan grandes cantidades de glifosato en los cultivos y junto con esta aparición de la quema verde, ya en cultivos que están prácticamente previos a cosecharlos, ¿no?
junto con este aumento del glifosato en lo que se llama la quema verde, los límites permitidos para el consumo humano pasaron de ser de 5 a 20 partículas por millón, que era lo previo, a 30 partículas por millón. O sea, se aumentó lo que es el tema de los límites permitidos a partir de esta práctica. Y esto lo dibujitos, ¿sí? Cómo es que el glifosato a partir de 1970 se empezó a tolerar de 0,2 partículas por millón, 0,1 partículas por millón. A medida que avanza el tiempo, en 1990 empiezan a aparecer tolerancias de 20 o de 5 partículas por millón, todavía en la segunda flecha. Después aparece este rayo que es lo que es la quema verde a partir del año 2000, y después empiezan a aparecer los niveles de 30 partículas por millón de tolerancia en los alimentos. La absorción de glifosato puede ser oral, puede ser inhalatoria, es escasa la absorción térmica y casi todos estamos expuestos a lo que es al glifosato, ¿sí? Tenemos las exposiciones ocupacionales, ¿sí? Y las exposiciones de tipo no ocupacionales, que es por toda la comida contaminada, las plantas, los peces. El glifosato no se elimina por cocción. También tenemos suelos contaminados y agua contaminada por glifosato. Ahora el tema de la coformulación del glifosato, que es algo que yo ya les venía diciendo hace rato, ¿sí? Eh, ya que no tenemos esta enzima, por lo cual, o sea, supuestamente no se vería afectado por el principio activo en el organismo humano, ni en los mamíferos. eh, lo que sí se cree es el tema de la coformulación del glifosato, ¿sí? Que son los surfactantes y todos los hidrocarburos que poseen el glifosato, que tiene un efecto hipotensor por efecto cardíaco y vascular, y también un efecto disruptor de las membranas celulares y mitocondriales. Además también tenemos el potasio, que es uno de los ingredientes del glifosato, y la isopropilamina, ¿sí? Que va a alterar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Ahí ya tenemos los efectos más importantes relacionados con el glifosato. De acción de toda esta injuria en el humano está discutido, también tiene un efecto de tipo cáustico que se da en las altas concentraciones. Vimos que había diferentes concentraciones de glifosatos, de 30 a 50%, que estos se tienen que diluir para aplicar en las plantas, ¿sí? Y después tenemos lo que es la disrupción de las membranas celulares y desacople de la fosforilación oxidativa, cosa que se repite en todos los herbicidas que estamos viendo. Afección de la perfusión celular por todo el tema de las arritmias, hipotensión arterial, afectación renal, hepática, pulmonar y solamente casos letales con ingestas masivas. Estamos hablando de exposiciones agudas al glifosato. Todo lo que sea síntomas respiratorios por inhalación oculares o dérmicos locales pueden ocurrir después del uso ocupacional de estas preparaciones y generalmente son de poca gravedad. Lo que es aparato digestivo, dijimos que tenía cierto efecto cáustico, no es el efecto cáustico del que vimos recién con el paraquat. Náuseas, vómitos, diarrea es lo más habitual. Después tenemos efectos respiratorios por el tema de los hidrocarburos. Y en caso de ingestas muy importantes de glifosato, dijimos que lo más habitual es que no sean letales las ingestas. Esto es en caso de ingestas muy importantes. Vamos a tener acá los efectos a nivel cardiovasculares, como la hipotensión arterial, hipovolemia, reducción de la resistencia vascular, cardiotoxicidad, afecciones renales, el tema del potasio, de que era parte del glifosato, de las preparaciones, problemas respiratorios, neumonitis por la aspiración y la acidosis metabólica. Pero estamos hablando siempre de
muchas exposiciones y a concentraciones aumentadas. En cuanto al diagnóstico, tenemos el antecedente de la exposición. Lo que es la detección del tóxico no se escapa a lo que venimos hablando, no es algo que se haga de forma rutinaria. Y los estudios complementarios, hemograma, hepatograma, urea, creatinina, estado ácido base, placa de tórax por el tema de los hidrocarburos en el electrocardiograma. Y el tratamiento tampoco tenemos nada específico para el glifosato, descontaminación, o sea, obviamente primero el ABC, la descontaminación, tratamiento del soporte, hipotensión arterial, tener en cuenta, sí, expansiones, control de los niveles de potasio y toda exposición mínimamente lo tenemos que observar por lo menos 6 horas y tener en cuenta el tema. Y finalmente, antes de pasar al próximo tema, esto es sobre el artículo que les mandé para leer, ¿sí? Es un artículo bastante controversial sobre la exposición al glifosato y la relación al linfoma no Hodgkin. Quienes lo leyeron, cualquier cosa me corrigen, tampoco soy experto en lectura en inglés. El tema de lo que dice el artículo es que es un metaanálisis, o sea, toma diferentes estudios científicos eh, expuestos a glifosato y su relación al linfoma, y lo que ven es que la gran mayoría de todos estos artículos científicos hay una relación positiva entre exposición al glifosato y el linfoma no Hodgkin, ¿sí? El tema es que finalmente, después de entusiasmarnos y decir si realmente da linfoma, termina diciendo que los datos no pueden llegar a ser del todo concluyentes porque en realidad se hacen con, sí, bueno, todos estos estudios se hicieron con trabajadores que no solamente fueron expuestos a glifosato, sino que también fueron expuestos a otros herbicidas y que todos estos estudios en realidad se hicieron con trabajadores expuestos y no con la población en general. O sea que si bien es muy probable que haya una relación entre glifosato y linfoma no Hodgkin, él tendría que tenerse cuidado al decir si realmente la población general eh, que no se expone en forma laboral al glifosato eh, puede o no puede estar en riesgo al linfoma. Pero bueno, digamos que es bastante, es un avance a lo que veníamos leyendo, que hasta hace poco tiempo parece que Roundup y todo el glifosato era apto para, se podía tomar como si fuese una gaseosa prácticamente, ¿sí? Así que bueno, algo avanzó en relación al estudio del glifosato y el linfoma. Bueno, ahora pasamos al próximo tema. Fenoxialquílicos. Este es el último grupo de herbicidas que vamos a ver y de alguna forma nos va a servir como enlace para el segundo tema que se viene de esta clase. Los fenoxialquílicos los vimos que fueron los primeros herbicidas, es el 2,4-D, que apareció en 1940. Estos son herbicidas selectivos. Los más utilizados, bueno, es el 2,4-D, después aparecen otros herbicidas más que no son tan importantes, pero recuerden el 2,4. Los mecanismos de acción, miren, desde 1940 todavía no están bien descritos. Aparecen también acá los surfactantes, también como los vimos con el glifosato. Tiene un efecto cáustico, no tan importante como el caso del paraquat. Y también desacoplan la fosforilación oxidativa mitocondrial, o sea, generarían una toxicidad multisistémica, pero de todas formas no es uno de los herbicidas más tóxicos que se conocen en la. Además también tenemos algo específico de estos herbicidas que inhiben estos canales de cloro activados por voltaje, que es el CLC1, por lo que
lo que hace es aumenta lo que es la contractilidad de los músculos esqueléticos, produce una miotonía por hiperpolarización de la membrana celular y además también afectaría lo que es la fisiología renal normal por estos mismos canales. Cutánea inhalatoria y otro dato importante es que al igual que la aspirina, la fracción ionizada disminuye en lo que es la acidosis, por lo tanto el tratamiento que vamos a hacer es la alcalinización urinaria en este caso también. La vida media de eliminación es prolongada, por lo menos dice que la eliminación urinaria puede llegar a ser hasta 72 horas después de la ingesta. Entonces tenemos todo lo que es manifestación cáustica, irritación local y alergénica, manifestaciones gastrointestinales que son las más frecuentes, náuseas, vómitos y diarreas con todos los trastornos electrolíticos asociados. Después tenemos las manifestaciones neurológicas, que estas son más típicas de ver en exposiciones crónicas al 2,4-D, como polineuropatías sensitivas motoras en personas expuestas como a nivel laboral. Con las manifestaciones musculares que ya les comenté por el tema de los canales de cloro, con hipertonía, rabdomiolisis, CPK elevada, etcétera, injuria renal a raíz de todo el tema de la destrucción muscular y también alteraciones de tipo metabólicas. Pero el 2,4-D no es esto quizás lo más importante que me gustaría recalcar de este herbicida, sino lo que ahí les marqué en oscurito abajo, lo que es el tema de la carcinogénesis, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar al otro. En cuanto al diagnóstico, antecedente de exposición, el dosaje del tóxico no está disponible, placa de tórax por el tema de los coformulantes, el electromiograma por el tema de la afección muscular, el resto del laboratorio nada específico. En cuanto a las medidas descontaminantes, tenemos lavado gástrico, carbón y purgante. En caso de contactos cutáneos, lavado profuso. Tener en cuenta un plan amplio, asegurar el flujo urinario, el tratamiento de las complicaciones y lo que es la alcalinización urinaria que ya les comenté, que por eso lo enlazábamos con la aspirina. En cuanto a la alcalinización urinaria, va a eliminar lo que es va a aumentar lo que es la eliminación de estos tipos de herbicidas y va a limitar lo que es la distribución de estos compuestos a nivel de la circulación central y nos tenemos que asegurar un pH urinario mayor de 7,5. Y en cuanto a la eliminación extracorpórea, tenemos en cuenta, bueno, la hemoperfusión, hemodiálisis y plasmaféresis pueden hacerse con estos herbicidas. Y acá llegamos al tema más interesante relacionado con estos herbicidas hidroxialquílicos. Cuando se producen o sea, la formación de estos herbicidas 2,4-D, la producción, o incluso cuando se destruyen en el medio ambiente, se genera acá un segundo compuesto, ¿sí? Que es el 2,3,7,8 tetraclorodibenceno paradioxina, el TCDD. Este compuesto, el 2,3,7,8-TCDD, es un contaminante orgánico persistente, que es responsable de lo que es la exposición crónica a estos compuestos hidroxialquílicos y lo que tiene función de disruptor endocrino. Y por eso son uno de los herbicidas más peligrosos que conocemos. No tanto por lo que es la exposición aguda, sino por la formación de este contaminante. Es lo que se empleó durante Vietnam y lo que es el agente naranja. Habían empleado el 2,4-D como agente naranja sin tener en cuenta, por desconocimiento, de que se generaba el TCDD y que fue lo que generó un montón de complicaciones
después de la aplicación de este agente naranja. Eh, el 2,4-D y el 2,4,5-T, junto con el TCDD, fueron los principales componentes del esfoliante agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. La necesidad de este agente naranja teóricamente era muy baja y por eso se lo empleó y después avanzaron los soldados apenas se había administrado este agente naranja, eh, pensando de que no iba a haber ningún tipo de secuelas, ¿sí? Y eso no fue lo que realmente pasó. La idea de la aplicación de este herbicida era de alguna forma poder descubrir a los vietnamitas, donde se escondían estos vietnamitas, por lo tanto se empleaba como un agente defoliante. Eh, Así lo que el ejército no contó es que al haber estas trazas de TCDD formando parte de la gente naranja, iban a tener todas las consecuencias que para los soldados, sino también para los vietnamitas, obviamente. Y estos fueron las consecuencias de las exposiciones al TCDD. La aparición de linfomas, melanomas, cáncer de pulmón, enfermedades cutáneas como el cloroacné y la porfiria cutánea tarda. Esto se repite mucho en estos agentes contaminantes, lo vamos a ir viendo en varios que vamos a ir repitiendo durante la clase. Malformaciones congénitas, enfermedades degenerativas, enfermedades tiroideas también se ven, y desórdenes de desarrollo sexual, acción de antiestrógeno, antiandrógeno. Estas son características típicas que se ven en los disruptores endocrinos. Y si no se acuerdan de la clase anterior cuando hablamos de organoclorados, esto lo ¿sí? Tenían también funciones de disruptor endocrino y por eso fue uno de los motivos por los cuales se dejaron de emplear. El tema de que ya se había restringido el uso de estos disruptores endocrinos, la aparición todavía en el año 2000 en leche materna de estos disruptores, hablan de que cuánto permanecen, ¿sí? Cuánto persisten dentro del cuerpo por ser muy liposolubles. Hablamos de la neurotoxicidad, que en la exposición crónica aparecía este tema de la disrupción hormonal y la carcinogénesis. Por lo tanto, también acá estamos hablando de otro compuesto con características muy parecidas a lo que vimos recién con el TCDD y que son disruptores endocrinos también. Las fotos estas que ya les mostré, como indiscriminada, el DDT. Finalmente la conclusión de que nadie previene lo que no conoce, que fue exactamente lo mismo que pasó tanto con el agente naranja como con el DDT. Se empezó a utilizar en forma indiscriminada y finalmente tuvimos un montón de consecuencias que todavía venimos arrastrando. Tengo una parte del libro muy interesante, lo que dice ella. ¿Cómo pueden los seres inteligentes tratar de dominar unas cuantas especies molestas con un método que contamine todo lo que les rodea y les atraiga la amenaza de un mal e incluso de la muerte de su propia especie? Y sin embargo, esto es precisamente lo que hemos hecho. Lo hemos hecho, no obstante, por razones que se derrumban en cuanto las examinamos. Interesante lo que dice Rachel Carson. Loca, después finalmente ella habló de la bioconcentración y la biomagnificación, que ahora los vamos a hablar, del tema de las aves. Gracias al libro se generó los primeros movimientos ecologistas, e incluso fue una base para la creación de lo que es la EPA en los Estados Unidos. Se terminó prohibiendo el DDT y acá tenemos una primera aproximación de lo que es un disruptor endocrino. Entonces,
A partir de lo que es la revolución industrial, se cree de que se generaron más de 120.000 compuestos químicos sintetizados, alrededor de 2.000 sustancias nuevas por año. Obviamente, la velocidad de creación de estas sustancias nuevas es mucho más rápida de lo que tenemos tiempo para investigarlas y saber realmente cuál es la peligrosidad de cada una de estas sustancias. Y ante la falta de información se asume algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si estas sustancias producen efectos sobre la reproducción en animales, es una amenaza potencial para los seres humanos. En ausencia de información, siempre vamos a utilizar las especies más sensibles para compararlas con el ser humano. Se asume que un agente que altera la función reproductora en un sexo tendrá efectos sobre el otro también. Y en materia de toxicidad reproductiva se asume que la curva es de dosis-respuesta de tipo no lineal. Y eso es lo que vamos a ir hablando ahora durante toda la clase. Por ejemplo, el primer disruptor endocrino estudiado o conocido por los seres humanos es el dietilestilbestrol. ¿Sí? No sé si alguna vez lo habrán escuchado a este medicamento. Este medicamento es un estrógeno sintético que se administró en embarazadas con riesgo de aborto entre 1950 y 1970. Finalmente, se vio que como antiabortivo en realidad no funcionaba tan bien como se creía que funcionaba, pero sí lo que se vio es que las hijas nacidas de estas mujeres medicadas con este estrógeno sintético podían tener defectos mullerianos, que había un aumento de la tasa de anormalías genitales en los hijos varones, como criptorquidias y pospadias, y después se empezó a utilizar otros compuestos parecidos para que pueden estar afectando la salud o la descendencia. Pero fue una primera aproximación a lo que son los disruptores endócrinos. Finalmente, el dietilvestrol eh, se comprobó que lo que hacía era un aumento en el cáncer en las hijas de las mujeres tratadas. Y este cáncer, que es un cáncer genital, un cáncer de vagina, de células claras, recién se iban a manifestar cuando las hijas de estas mujeres tratadas llegaban a la edad de la pubertad. O sea, no solamente se relacionaba con el empleo de un medicamento durante el embarazo, sino que recién las manifestaciones se iban a dar como a los 10, 15 años después de haber usado el producto en las hijas. Que esto es otra de las características que tienen los disruptores endocrinos, que a veces las manifestaciones no se dan en el momento en donde el ser vivo está expuesto a la sustancia, sino que se van a dar después de un tiempo. Estas hijas tenían un 40 veces más riesgo de padecer este adenocarcinoma de células claras del aparato genital en relación a otras mujeres. Además se vio también un aumento de riesgo de células anormales en el cuello uterino y en la vagina, alrededor de 2 veces mayor riesgo en relación a otras mujeres que no estuvieron expuestas durante la gestación. Después también se vio un aumento del doble del riesgo de cáncer de mama, que actualmente está un poco discutido, pero bueno, también podría llegar a ser parte de todo el combo. La toxicología ambiental va a estudiar los daños causados por la exposición a los tóxicos del medio ambiente contaminado y va a evaluar el impacto que producen en la salud de la población. Cuando hablamos de medio ambiente, en realidad estamos hablando de todo el conjunto de medios que van a interactuar con el organismo humano. Y estos van a tener los tóxicos, por ejemplo,
el agua para beber, el agua para irrigar, para cocinar, y los cuerpos de agua que se utilizan para recrearse, para la pesca, el aire inhalado, el suelo, los alimentos, los hábitos personales, todo esto va a formar parte de lo que es el medio ambiente. Un disruptor endocrino va a ser una sustancia exógena que va a estar en el medio ambiente y que va a alterar la homeostasis del sistema endocrino, desde la síntesis, secreción, transporte, unión o eliminación de las diferentes hormonas, y también va a afectar lo que es el sistema inmune. Generalmente los disruptores endocrinos se caracterizan por ser sustancias lipofílicas, persistentes y bioconcentrables. Eso lo vamos a ir viendo ahora, de qué se trata cada una. En un organismo intacto o en el desarrollo embrionario de la descendencia, que eso ya lo vimos, ¿sí? Por ejemplo, los embriones expuestos al diestiletilvestrol. Estas sustancias pueden ser de origen natural o sintética. Entonces, los diferentes impactos que van a tener los disruptores endocrinos en el organismo, en el ser vivo, puede ser desde lo que es la homeostasis, la reproducción, el desarrollo del ser vivo, y también puede modificar el comportamiento. Estos disruptores van a mimetizar la acción hormonal, puede antagonizar la acción hormonal, o sea, puede actuar como la hormona o en contra, puede alterar el patrón de síntesis o el metabolismo de las diferentes hormonas, o puede modular los niveles de receptores específicos. Ahora vamos a ver un dibujito que les va a aclarar un montón de diferentes tipos de acciones de los disruptores endocrinos. A la izquierda arriba van a tener lo que es la reacción normal de la hormona con su receptor y la reacción esperada. Acá abajo tenemos la reacción bloqueada por la acción del disruptor endocrino. Después tenemos las reacciones excesivas y después tenemos las reacciones insuficientes. Vamos bien, ¿no? ¿A qué nos referimos con blanco? Blanco es la parte del organismo que recibe el impacto del tóxico, ¿sí? No solamente es para disruptores, sino también para todo tipo de tóxicos, ¿sí? Y es un término que utilizamos mucho cuando hablamos de toxicología ambiental. El blanco puede ser desde una molécula, el ADN, las proteínas, etcétera, puede ser un órgano, o también en blanco se puede designar a un individuo, subpoblación o población expuestas al tóxico. Incluso también puede ser una subpoblación en relación a una subpoblación que esté más sensible o sea más predispuesta a una lesión por el tóxico determinado. La ruta de exposición es el camino que sigue el agente químico desde el lugar en que se emite, o sea, la fuente de emisión del tóxico, hasta que llega a la población o individuo impuesto, que son los receptores. Una ruta de exposición se dice que es significativa cuando es la ruta que da a la exposición humana. Puede haber diferentes rutas que puede llegar un agente tóxico a un individuo, y hay rutas que no son ni significativas porque no son las que llegan a la exposición, ¿no? Entonces, en lo que es la ruta de exposición tenemos cuatro elementos: lo que son las fuentes, el medio de transporte o medio de retención, los puntos de contacto potenciales entre el medio contaminado y los individuos, y la vía de ingreso al organismo. Entonces, nosotros los seres humanos vamos a tener diferentes rutas de exposición a los disruptores endocrinos, desde los alimentos, el suelo, el agua, los polvos y el aire. ¿Qué pasa? Nosotros ya, ahora lo que vinimos hablando, por lo menos nombramos tres disruptores endocrinos. Ahora vamos a ver un montón más, ¿sí?
pero tengan en cuenta que nosotros no estamos expuestos solamente a un solo disruptor endocrino, sino que en realidad es una mezcla de disruptores endocrinos. Y el que no es paranoico con esta clase va a terminar un poquito medio paranoico porque hay disruptores por todos lados. Eh, y uno en realidad sí está como inmerso en una especie de cóctel de disruptores endocrinos. Por eso es muy complicado decir qué cosa da cada uno. Y después la otra cosa que es importante de tener en cuenta es que no existen dosis seguras para estos disruptores endocrinos. Y ahora vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Las vías de exposición, entonces, como dijimos, pueden ser digestivas, inhalatorias, dérmicas, laborales, transplacentarias y por lactancia. Y los tipos de exposiciones vamos a tener, generalmente son más bien crónicas o subcrónicas, y depende de la cantidad del periodo de vida en donde uno se expone a estos disruptores. Y agudas raramente es en caso de un solo día. Los periodos de latencia, ya como vimos en el caso del DES, existe un lapso variable de tiempo entre lo que es la exposición a un disruptor y la aparición de la enfermedad, que puede llegar a ser años, como vimos en este caso, o décadas después incluso. Y acá hay otro dato importante, es que los momentos en donde el ser humano, o por hablar de otros seres vivos también, ¿sí? Somos más vulnerables a la acción de estos disruptores endocrinos, es cuando el ser humano está intraútero o en las etapas tempranas del desarrollo. Importantísimo este dato, ¿sí? Remárquenlo. Entonces las etapas más vulnerables va a ser intraútero o en los primeros años de vida. Otra cosa importante a tener en cuenta es el caso de los trabajadores expuestos, porque muchas veces uno en el interrogatorio pregunta, ¿usted qué trabaja? Y trabajo haciendo esto, pero no estamos preguntando por años o décadas antes, ¿sí? Y tenemos en cuenta este tema de que los disruptores a veces tardan años en manifestarse clínicamente. En cuanto a los efectos tóxicos de los disruptores, no solamente de los disruptores, sino también de todo lo que venimos viendo, los podemos clasificar en tres, ¿sí? Efectos cancerígenos, efectos no cancerígenos o tóxicos para el desarrollo. Esto es lo que les comenté recién, que las etapas más vulnerables para la acción de los disruptores endocrinos generalmente es en vida intrauterina y el primer año de vida. Y esto se cree de que se debe a todas las modificaciones en el patrón de metilación del ADN y de las histonas, que estarían más susceptibles a la exposición a factores medioambientales en los gametos y en las células somáticas. Las vías exclusivas de exposición, por ejemplo, transplacentarias o lactancia, los chicos que se llevan todo a la boca y juegan al ras del suelo, incorporan más aire, esto ya lo venimos hablando con las otras clases, líquidos y alimentos en relación a un adulto, hay menor velocidad de metabolización, menor volumen corporal, todo esto va a favorecer a que sean más vulnerables también los niños, ¿sí? Y otra de las cosas interesantes, importantes para tener en cuenta, es que gracias a todo este pasaje trasplacentario de estos disruptores endocrinos, podemos decir que todos los seres humanos vamos a nacer nacimos y van a nacer con una carga corporal, ya que es como una contaminación de disruptores endocrinos que vamos a acarrear desde la vida intrauterina. O sea, ya desde la vida intrauterina vamos incorporando estos disruptores endocrinos que ya dijimos que tienen vida media larguísima,
que son liposolubles que, y que van a permanecer con nosotros el resto de la vida y acumulándose en nuestro organismo. Así que ya nacemos con esta carga corporal de disruptores endocrinos. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos donde ya se encontraron casi 300 productos químicos industriales y contaminantes en la sangre del cordón umbilical en bebés recién nacidos. ¿Y cómo vamos con la paranoia? ¿Mejor? Bueno, sigamos. Los disruptores endocrinos los vamos a dividir principalmente en dos, ¿sí? Tenemos por una parte los contaminantes orgánicos persistentes, que son los COPS. Estas sustancias, estos contaminantes se van a caracterizar por bioacumularse y biomagnificarse. Ahora lo vamos a ver de qué se trata esto. En toda la cadena trófica, tanto en plantas, en animales y finalmente en el ser humano. Son sustancias muy lipofílicas, resistentes a la degradación, actúan a largo plazo, se transportan por el aire y por el agua. Y acá tenemos el DDT, por ejemplo, que ya lo vimos en la clase pasada, las dioxinas, los bifenilos polibromados, entre otras. Esto es lo que yo me refiero a bioacumulación y biomagnificación. Este dibujito es mejor que muchas palabras juntas, ¿sí? Acá vemos cómo los peces a medida que van avanzando y van creciendo, se van juntando de alguna forma estos disruptores endocrinos. Y lo que es la biomagnificación, que esto ya habla de lo que es la cadena trófica, como del plancton a los peces, a la foca, y van a medida que se van alimentando, van aumentando los niveles de estos contaminantes. Y después tenemos, por otra parte, los contaminantes de vida media corta o pseudo persistentes. Estos contaminantes no se depositan en el cuerpo, pero como nosotros estamos tan acostumbrados de alguna forma a manipularlos y a estar en contacto con estos contaminantes de vida media corta, a medida que los eliminamos los vamos absorbiendo. Por lo tanto, siempre tenemos en nuestro cuerpo estos contaminantes de vida media corta. Y acá tenemos los phtalatos y el bifenol A. Ahora vamos a ver en dónde los tenemos, en dónde los incorporamos, que no nos damos cuenta. Bueno, los efectos de los disruptores endocrinos, como dijimos recién, podían tener efectos estrogénicos, antiestrogénicos, androgénicos, antiandrogénicos, antitiroideos, antiprogesterona, etcétera. Pueden tener efectos pro hormona o antihormona, ¿sí? Los efectos en la salud puede ser en la salud femenina, de la pubertad precoz, cáncer, disminución de la fertilidad, abortos ectópicos. En la salud masculina, de las malformaciones genitales, sea disminución de la calidad del semen, menor movilidad de espermatozoides, criptorquidias, etcétera. Otros efectos, sea de tiroides, trastornos de metabolismo, obesidad, diabetes, ahí tenemos una excusa más para decir estamos gorditos, eh, todo por los disruptores endocrinos, trastornos cardiovasculares, alteraciones y enfermedades neurológicas. Acá tenemos los ADD, autismos, Parkinson, etcétera. En cuanto a la procedencia, ya vimos algo de esto. Tenemos por una parte los plaguicidas, como el DDT, otras sustancias de uso cotidiano en el hogar, los productos de limpieza, como los detergentes, lubricantes, disolventes, aislantes como fuentes de PCB, los ftalatos, en el caso de los plásticos blandos. Actualmente están prohibidos los ftalatos en los juguetes infantiles, pero puede llegar a aparecer todavía. Bifenol A, policarbonatos y resinas epoxis en los plásticos, pueden aparecer en mamaderas, envases de alimentos, también están prohibidos, pero pueden llegar a aparecer todavía.
disruptores endocrinos artificiales, por ejemplo, algunos fármacos como el dietilestilbestrol, que se empleó como anticonceptivos también. En los filtros UV en algunas cremas pueden aparecer estos parabenos que también son disruptores endocrinos. El triclosan, contaminantes ambientales como las dioxinas, furanos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos también son disruptores endocrinos. Ahora ya entienden por qué dicen sin parabenos, sin triclosan, sin aparecen en las propagandas, ¿no? Bueno, de acá viene todo esto. Y también tenemos disruptores endocrinos naturales, por ejemplo, las isoflavonas, los micoestrógenos, ojo con los, los jugos derivados de la soja, porque también tienen algunos efectos estrogénicos. Las hormonas animales, algunos metales como el cadmio y el aluminio también tienen efectos eh, de disruptor endocrino. Bueno, sigamos hablando un poquito de estos COPs, de los contaminantes orgánicos persistentes. Espero no estarlos aburriendo con el tema. Queda un poquitito todavía para hablar. Se pueden considerar como errores del desarrollo industrial, ¿sí? Son sustancias químicas orgánicas sintéticas que persisten en el ambiente y dentro del ser humano. Las vidas medias son larguísimas, ¿sí? De estas sustancias. Se transportan a larga distancia produciendo lo que es la contaminación global. Esto es otro dato interesante, ¿sí? Porque se llegaron a encontrar estos contaminantes orgánicos derivados del desarrollo industrial en lugares en donde no hay industrias directamente. Y uno dice, ¿cómo puede ser que aparezca esta sustancia en el polo norte o en el polo sur y en donde no hay industrias relacionadas con este contaminante? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, a ver si les interesa también. Eh, Hablamos de la bioacumulación y hablamos de las altas concentraciones en los mamíferos marinos que pusimos como ejemplo de lo que es la bioacumulación en los seres vivos, el tema de la... Y acá llegamos a lo que es el efecto saltamontes y que explica por qué aparecen estas sustancias en lugares inhóspitos. No es que por los saltamontes, ¿eh? No tiene nada que ver estos animalitos. ¿Sí? Pero es por es muy gracioso, pero es porque tiene un efecto que estas sustancias hacen como saltos, ¿sí? Y van pasando de alguna forma las fronteras, límites que uno no se lo podría imaginar de otra forma. Estos COPs dijimos que se producen en zonas industrializadas, pero se van desplazando por la atmósfera, van dependiendo de la temperatura y de las corrientes de aire. Estos contaminantes de alguna forma se evaporan cuando la atmósfera se calienta y después vuelven a precipitar en forma de lluvia y ahí van dando estos saltos, como un saltamontes, ¿sí? Entonces se evaporan en zonas tropicales, son transportados por las corrientes y por el polo y llegan hasta los polos. Y esto hace que la población esquimal sea la más contaminada de todo el planeta, que se van alimentando de esta grasa animal de los grandes peces y mamíferos. Por ejemplo, vimos en los dibujos de los osos polares y las focas y los leones marinos, y que son los más acumulados en contaminantes de la cadena trófica, porque se alimentaron de todos los peces, todos contaminados con estos COPs, ¿sí? Así que si van a los polos, chicos, no les recomiendo alimentarse de estas cosas, ¿sí? Focas ni leones marinos, la verdad. A mí tampoco me interesaría comer a un bichito de eso, pero bueno, les recomiendo que no se alimenten de eso. Bueno, este es el gráfico más o menos de lo que yo les vengo hablando, del tema de los saltos, del efecto saltamontes que tienen estos COPs, que se evaporan, se trasladan, después caen, después vuelven a trasladarse, ¿sí? Y de una zona de producción industrializada terminan en otra zona donde no tiene nada que ver con la producción de estos COPs.
Entonces estos COP van a generar lo que es un problema emergente de salud ambiental. ¿Por qué? Porque van a alterar la función reproductiva de una cantidad creciente de especies animales, no solamente de los seres humanos, sino también de especies animales. Esto también va a modificar lo que es las conductas de estos animales. Pérdida de la capacidad reproductora, instinto maternal, malformaciones de los órganos reproductores, mortandad de algunas especies y comportamiento sexual anormal. Lo que yo estaba comentando, el tema del DDT y de las aves, el efecto que genera el DDT en la cáscara de los huevos, cómo se debilitan. Esas son las especies más perjudicadas por el DDT. Estos son algunos efectos que se ven en lo que es la vida silvestre y la exposición a estos COPs. Los problemas reproductivos, del sistema inmune, desmasculinización, feminización en especies, peces, pájaros, mamíferos, esto lo pasamos rápido. Lo que pasa en el caso de las gaviotas, en el caso de las focas. A mí me llama la atención, me resulta interesante, no sé si a ustedes, pero bueno, todos los efectos de las malformaciones que tienen estas especies por la exposición a los COPs. Por ejemplo, bueno, lo que se vio en lagartos, esto se vio en lagartos del lago de Florida, el agua Popca, estuvieron sometidos a una mezcla de disruptores endocrinos. En estos, entre ellos estaba el DDT. Lo que se vio es que en estos caimanes machos se desmasculinizaron, hay una disminución del tamaño del pene de estos caimanes y una superfeminización de las hembras. El 75% de estos huevos de los caimanes estaban muertos o infértiles. También efectos en algunos peces, los moluscos marinos. Esto después los terminamos comiendo nosotros, ¿sí? Estos son experimentos que se vieron con COPs en diferentes en ratas, para título informativo para quien lo quiera leer. ¿Y por qué nos termina preocupando los COPs? Como si fuera, bueno, poco ya todo lo que les comenté, ¿sí? Porque son sustancias con actividad hormonal, porque tienen efectos no solamente en el ser humano, sino en toda la naturaleza. Se demostró experimentalmente de que no son buenos. eh, Hay una tendencia cada vez más creciente que aparezcan estas sustancias. Y porque están relacionadas al cáncer también. Afectan a los niños ya desde etapas tempranas, desde ya del intraútero, ¿no? Con daños cognitivos, problemas inmunes, malformaciones a nivel genital, bajo peso al nacer, pubertad precoz. Y en cuanto a los plaguicidas, por eso lo doy junto con plaguicidas, se ve mucha asociación entre estos plaguicidas y lo que es la actividad disruptora endocrina. Ya se vieron en 127 plaguicidas la actividad de disrupción. El primero, el más importante, es el DDT, como ya dijimos en la clase. Además de todo el efecto neurológico agudo, también tenemos efectos reproductivos a largo plazo, efectos neurológicos, a efectos a nivel de lo que es la duración de la lactancia, el tiempo de embarazo, cáncer de mama. Acá este es uno nuevo, son las dioxinas. Las dioxinas son sustancias de origen natural o sintética, contienen oxígeno. Este oxígeno va a estar unido en forma de enlace éter a dos anillos de 6 carbonos. Estos compuestos son compuestos de tipo organoclorados. El TCDD es la dioxina
más importante de todas, que también lo hablamos en la clase. Pero el TCDD no es la única dioxina conocida. Dijimos que eran liposolubles, que tienen vida media prolongada, que no se metabolizan, que generalmente la forma de exposición humana es por ingesta de alimentos de origen animal, actualmente, ¿sí? Que ya que no se utiliza tanto el DDT, la forma de exposición humana actualmente es por ingesta de alimentos de origen. En cuanto a las fuentes, tenemos las fuentes industriales, por ejemplo las metalurgias, con sus subproductos de la fundición, lo que es el blanqueo de la pasta de papel con cloro. ¿Se acuerdan de todo el problema que hubo con la fábrica de las pastas de papel en Entre Ríos, ¿no? Bueno, producción o uso de cloro orgánico, también ahí generan dioxina, fabricación de algunos herbicidas y plaguicidas. Otras fuentes es la incineración descontrolada de todo tipo de desechos. Las erupciones volcánicas y los incendios forestales también son fuentes de dioxinas. Bueno, acá más o menos son todo lo que son las fuentes de dioxina en Argentina aproximadamente. Ven que la mayor parte viene de lo que es la quema no controlada de desechos domésticos. Después de tipos de incendios, también es una causa bastante frecuente. Bueno, en cuanto al, esto más o menos ya lo habíamos hablado antes, que el periodo de desarrollo del ser humano, el cerebro es altamente sensible a los disruptores y la dioxina no es la excepción. En el caso de las ratas lo que se ven son todos esos efectos, trastornos de la ovulación, trastornos del peso del ovario, alteración de las hormonas hipofisarias, hay un aumento de los receptores estrógenos. Los efectos de las dioxinas también son variados, tienen efectos antiandrogénicos, inductores enzimáticos, carcinogenéticos, trastornos en el comportamiento sexual en animales, pero pocos estudios en seres humanos. Ahora les voy a contar una historia, ¿sí? Ya estaban extrañando las historias mías, ¿sí? Bueno, esto pasó en Italia en 1976, este es el accidente químico de Seveso. Había una planta, que una planta se llama Ipesa, estaba localizada en Seveso, obviamente, en Italia, es dedicada a lo que es la fabricación de plaguicidas, específicamente a lo que es el 2,4,5 triclorofenol. El triclorofenol se fabricaba a partir del 1,2,4,5 tetraclorobenceno por una reacción con soda cáustica, etcétera, y esta reacción era fuertemente exotérmica a presión. Cuando la temperatura alcanzaba 250, se podían generar muchas cantidades del tetraclorodibenzo para dioxina, el TCDD. Acá es el tema del accidente, ¿sí? Que por un descuido humano se generó altas temperaturas y se liberó una nube tóxica de TCDD que invadió a lo que es Seveso, que había mucha gente, ¿sí? Este accidente químico de Seveso se lo reconoce como el Hiroshima de Italia, ¿sí? Y el tema de todo esto es que se demoró alrededor de 7 días en la confirmación de que la sustancia involucrada era TCDD. Ahí estuvieron estas personas 7 días expuestas a este disruptor endocrino sin saber que estaban expuestos a este disruptor. Recién a los 14 días se ordenó la evacuación de las poblaciones afectadas. Estaban viendo que viene todo mal esto, ¿no? ¿Sí? En la piel, quemaduras químicas, cloroacné, exantemas, lesiones ampollares, cáncer, enfermedades tiroideas, alteraciones sanitarias, cáncer de todo tipo,
a nivel gineco-obstétrico hay un fuerte efecto estrogénico de las dioxinas, abortos, malformaciones, mayor proporción de nacimientos de femeninos que masculinos por feminización del sexo. Acá tenemos una foto de cloroacné. También hubo efecto defoliante de la vegetación, esto se observó ya a las 24 horas, el efecto defoliante. Muertes de animales pequeños, ahí vienen las fotos, y los que sobrevivieron se los sacrificaron a todos para evitar la propagación del contaminante de la cadena trófica y alimentaria, contaminación del suelo también. Otro, este no está relacionado con Seveso, pero sí es un presidente de Ucrania entre 2005 y 2010, Víctor Yushchenko. Lo intentaron matar también con dioxinas y bueno, ahí ven el efecto de las dioxinas y el cloroacné que tuvo este hombre por la exposición. ¿Sí? Sigamos con los disruptores. Parabenos y triclosan. Esto los vemos en lo que es la industria cosmética. ¿Sí? Productos sin parabenos. Ya los ven en las propagandas en todos lados. ¿Sí? ¿Para qué se emplean estos parabenos en los cosméticos? Es porque son preservantes de todo lo que es crecimiento microbacteriano. Y bueno, parece que ayuda a que las cremas duren más y no se venzan de alguna forma, ¿no? Se utiliza para cremas dermatológicas, productos de belleza, filtros solares, etcétera, ¿sí? Se absorben por vía dérmica en forma inhalatoria y lo que se vieron es que estaban asociados a riesgos de tumores hormonodependientes y en la descendencia también tenemos alteraciones, ¿sí? A nivel reproductor y efectos obesógenos en la descendencia. Divinos los dos. Bifenidos policlorados, el PCB, los PCBs, digamos, mejor, ¿sí? Los PCBs son dos anillos bencénicos, ahí ven la fotito, eh, y que pueden tener de a 1 hasta 10 átomos de cloro. Ahí están enumerados, ¿sí? Los 10 lugares donde puede haber cloro, ¿sí? Según la ubicación de estos cloros, vamos a tener 209 PCBs diferentes, ¿sí? Por eso son 209 congéneres diferentes. Generalmente estos PCBs con los diferentes cloros en los diferentes lugares se mezclan y hacen un fluido aceitoso o resinas duras según la cantidad de cloro y los porcentajes de estos diferentes PCBs que pueden formar parte de lo que del, del PCB, ¿sí? Del aceite de PCB. Pero ¿para qué se usan los PCB? No sé si alguna vez ustedes lo habrán escuchado. Los PCB generalmente se utilizan porque eh, no son inflamables, son térmicamente estables, no conducen la electricidad, son poco volátiles y tienen los efectos de los disruptores, ¿sí? Que no se biodegradan y son bioacumulables y son solubles en grasa y en aceite. Pero todavía no les dije en qué se utilizaban, si alguno de ustedes se acuerdan. Se encuentran en estos transformadores y capacitores. ¿Se acuerdan de unos casos que aparecieron hace mucho, de un juicio por los transformadores que estaban en las calles, que perdían un aceite? Bueno, estos son los PCBs, ¿sí? Y más cercano a lo que pudimos llegar a tener contacto nosotros, también se encuentran en productos, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos calefactores que parecen acordeones? Bueno, adentro de esto circula este aceite, ¿sí? Que tiene la capacidad de poder transmitir el calor. Así que si alguno tiene de estos, mientras el PCB se encuentre dentro del sistema por donde circula, no hay problemas. El tema es cuando hay alguna pérdida, ¿sí?
Otras fuentes de PCB, todo lo que es incineración de residuos, el uso del lodo residual, sedimentos marinos, fluviales y de los puertos. Bueno, ahí son lugares donde generalmente se deposita el PCB cuando, en los puertos, en el lodo que está por abajo del agua, ahí donde se encuentra generalmente el PCB. Los riesgos ocupacionales, por ejemplo, lo que están en relación con los cables, calefacciones, transformadores, los recolectores de residuos, los plomeros, los bomberos, la manufactura de la madera. Esto es lo que yo le estaba comentando, que los PCB comerciales generalmente son mezclas de varios tipos de PCB. ¿Sí? Se describen hasta con 4 números. Los primeros dos describen que la mezcla tiene los bifenilos y las segundas dos el porcentaje de cloro de la mezcla. Por ejemplo, si tenemos un PCB 1242, tenemos que leerlo como que es un PCB que tiene 12 bifenilos diferentes, y el 42, que significa que el 42% de toda la mezcla tiene cloro, que son la mezcla de los diferentes 12 bifenilos. Y cuanto más cantidad de cloro tengamos en esta mezcla de PCBs, vamos a tener mayores problemas, mayor problema de unión a los lípidos, se va a unir más a las partículas aéreas, a los sedimentos, menor volatilidad y metabolización más lenta, o sea, mayor persistencia y acumulación en el cuerpo. Entonces, este PCB que se va a vertir en el ambiente y se va a bioacumular en la cadena alimentaria, vamos a ver que pasa de estar en el agua por 1, en el fitoplancton 250 veces, 500 veces en el zooplancton, en los camarones 45.000 veces, y ahí vamos hasta en las gaviotas, que está incontable, ya no sé cuántos ceros son ahí. Los efectos en los animales también, reproductivos, inmunológicos, carcinogenéticos, y en los humanos, bueno, también lo mismo. La exposición humana al PCB principalmente va a ser en la dieta, todo lo relacionado con el consumo de grasa animales, peces, vegetales, cereales, frutas, leche de vaca y derivados, todo lo relacionado con el tema de las grasas principalmente. Esto es un poco de distribución del PCB en el organismo a título informativo. Se depositan primero en la grasa, en el hígado, en el músculo, después en la grasa, en la piel. Atraviesan placenta, que eso es importante, van a los tejidos fetales, se acumulan en la leche materna, y la exposición postnatal resulta mayor que la prenatal por el tema de la leche materna. Metabolismo del PCB: se metabolizan por citocromo P450, de grado 1, la vida media de 2,6 años aproximadamente, y los mecanismos de acción, que pueden ser muy parecidas a las dioxinas, muy parecido al fenobarbital o muy parecido al estrógeno. Y si ven, tienen una analogía con las hormonas tiroides, una analogía molecular, y por eso también pueden dar disrupción al nivel de lo que es la función de las hormonas tiroides. Bueno, este es un receptor que se propuso como un receptor intracelular, un receptor citoplasmático al PCB. Eh, Se cree de que, bueno, que el PCB se uniría a este receptor y generaría todos estos trastornos de modulación hormonal. A título informativo, nada.
poco sobre los signos y síntomas, esto para que los lean, pero más o menos es todo lo mismo de lo que vinimos hablando. Tengan en cuenta el tema del cloroacné, que se repite en muchos de los disruptores endocrinos. Las alteraciones inmunológicas, los trastornos en los recién nacidos, que también se repiten, son muy parecidos en los diferentes disruptores. La porfiria, el tema de la acumulación en la cadena trófica, qué pasa leche maternizada y llega a niveles muy altos. Y este es un estudio que se hizo de PCB en la costa del Río de la Plata. Vean los niveles de PCB. ¿Sí? Puede llegar hasta 56, el valor sugerido es de 14 por la EPA, o 50 en algunas cloacas también. Acá encontré este grafiquito donde se ven los valores de PCB según las diferentes zonas geográficas. Este PCB se midió en la grasa del atún de las diferentes regiones. El tratamiento lamentablemente no es nada específico, ¿sí? Más que alejar de la fuente, asistir siempre con guantes, tratamiento sintomático, no provocar el vómito, el carbón no ha demostrado utilidad y el tratamiento dermatológico del cloroacné. La última historia que les cuento por el día de hoy, esto pasó en Japón. No sé si la última, puede ser que haya otra más. Es el envenenamiento por yuyo. Esto sucedió en Japón. Es una enfermedad del aceite. ¿Qué pasa? Para hacer aceite de arroz utilizaban de alguna forma una serpentina. Yo me imagino que es algo así, una especie de serpentina por donde pasaba el aceite de arroz en forma paralela al PCB que estaba en otras tuberías, ¿sí? Pero con eso lograban calentar el aceite de arroz y sacarle el olor o algo específico, una característica del aceite del arroz que quieren eliminarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hubo un agujero entre ambas tuberías, la que pasaba el arroz, el aceite de arroz y el aceite de PCB, y el PCB pasó al aceite de arroz. Este aceite de arroz contaminado, supongo que no se sabía que estaba contaminado, lo pongo ante la duda, eh, se empleaba para diferentes cosas, ¿sí? Por una parte para un suplemento alimenticio para las aves y para los consumidores que lo utilizaban en gastronomía, ¿sí? Lo que se vio primero, obviamente, de que se empezaron a morir los pájaros. Por una dificultad respiratoria se murieron 400.000 pájaros, eh, pero no sé si no se habrá adjudicado al aceite o qué, el aceite para lo que es el consumo humano. 14.000 personas ingirieron alimentos cocinados con este aceite de arroz contaminado con PCB, 500 terminaron muertos y los que no se murieron empezaron a tener algunos síntomas, como por ejemplo este tipo de cloroacné, la alteración de la pigmentación en piel, uñas, conjuntivas, lesiones oculares, lagrimeo excesivo, trastornos menstruales e inmunes. Las mujeres embarazadas que se alimentaron con este tipo de aceite contaminado tuvieron bebés con bajo peso al nacer, anomalías congénitas. Estos chicos, productos de estos embarazos, tuvieron retardo de crecimiento, hiperplasia gingival, edemas faciales, oftalmo, aparición de presión precoz de los dientes, coloración marrón oscura de la piel, etc. Las personas tomaron una media más o menos de 603 miligramos de PCB cada una. Y en 1979 en Taiwán pasó algo muy parecido, ¿sí? Pero le dieron otro nombre, la enfermedad de Yuchen, y afectó a unas 2.000 personas. Bueno, acá tenemos algunas de las manifestaciones por el aceite contaminado. El cloroacné. Sigamos, ftalatos.
Interesante el tema de los eftalatos. Ellos también son disruptores endocrinos. Estos son ésteres del ácido oftálico. Los eftalatos lo que le van a dar a los plásticos es la característica de ser flexibles. Entonces los plásticos flexibles se- tienen eftalatos. Generalmente se ven en productos de cuidado personal, los cosméticos, en algunos juguetes blandos, pinturas, empaques de alimentos, en dispositivos médicos como en sondas o productos farmacéuticos pueden tener. Y miren esto, ¿sí? La absorción puede ser ingestión, inhalación, también puede ser absorción dérmica, o sea, el contacto con estos plásticos con la piel van a producir absorción. Por eso decimos que si bien son disruptores que no son COPS, porque no son persistentes, uno de tanto manipulación de estos plásticos, uno ya está acostumbrado a tener cierta cantidad de esta contaminación circulando en el cuerpo, porque se absorben por piel. Se ve que, bueno, fueron causas de alteraciones de desarrollo del tracto reproductivo en varones, y el más empleado actualmente de los ftalatos es el ftalato de bis, el de EHP, que es el más empleado de. Tiene efectos cancerígenos en animales. Hay trastornos de lo que es la expresión de la testosterona y no se ha detectado toxicidad aguda por. Otro disruptor endocrino es el bifenol A. Si el ftalato era para los plásticos blandos, el bifenol A es para los plásticos duros. ¿Sí? Es, al principio, el bifenol A se creó como un estrógeno, pero como se vio que tenía un efecto débil estrogénico, le dieron una vuelta de rosca al bifenol A y se dieron cuenta que servía para la síntesis de estos plásticos transparentes duros. Desde recipientes, botellas de agua, adhesivos, los antiguos CDs tenían bifenol A, autopartes, filtros de agua, material médico, odontológico, quirúrgico, de oficina tienen bifenol A. El policarbonato tiene bifenol A, las resinas epóxicas. Y si van al cajero les van a dar un papelito que también tiene bifenol A. El papel térmico, el papel que se imprime, eh, en los cajeros, por ejemplo, tienen bifenol A. Así que, ¿cuántas veces estamos expuestos a este disruptor, no? Estamos inevitablemente expuestos al bifenol A, no solamente por ingestión, por todos los alimentos enlatados o contenidos en botella de plástico, sino también por piel. Paranoia. Entonces el bifenol A compite con el estradiol para unirse a los receptores estrógenos y induce la expresión del receptor a progesterona. Miren lo que hicieron, lo que pasó en roedores, ¿sí? Activa los receptores estrógenos fetales, con inicio prematuro de la pubertad, alteraciones en todo lo que es la gametogénesis. En los animales adultos también puede producir efectos reversibles. Bueno, ahí tienen ejemplos de dónde está el bifenol A, todo lo que son los vidrios orgánicos de los anteojos también tienen bifenol A. Y bueno, este es el papel térmico que le estaba contando recién. Mimetiza también las hormonas tiroides, genera reacciones adipogénicas, acá otra culpa más para los kilos que tenemos de más, y relaciona también con la enfermedad cardiovascular y diabetes. Bifenol A, hasta hace muy poco, se encontraron en todos estos productos para los niños, para los bebés, que dijimos que eran los más vulnerables a todo el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? Bueno, por suerte ya hay una normativa en donde se evita la exposición a estas sustancias en los niños. Pero bueno, tengan en cuenta que actual. Bueno, acá les dejo un cuadrito, ¿sí? Con todos los efectos y los diferentes disruptores que se conocen. Para terminar,
Si ya no teníamos mucho con el coronavirus, ahora tenemos que estar esquivando a los disruptores endocrinos. Y le dejo este dato más para el caso de que quieran tomar alguna bebida en los recipientes plásticos. Tengan en cuenta si el numerito que aparece en los envases, tratemos de usar los envases que tienen el numerito el 1, el 2, el 4 y el 5. Evitemos el número 3 porque tiene PVC, el 6 que tiene poliestireno y el 7 que tiene policarbonato. Entonces, una de las cosas que le dije que no había una relación causa-efecto que sea lineal, ¿sí? ¿Por qué no hay esta linealidad entre causa y efecto? Porque estamos sometidos a una gran variedad de compuestos químicos, no solamente un disruptor, sino que son muchos. Estos compuestos persisten, estamos sometidos desde que estamos en intraútero a estos disruptores, no hay una dosis segura de disruptores en donde nosotros podamos estar tranquilos de no tener ningún efecto adverso. No sabemos el efecto combinado de las diferentes sustancias. Y además hay una separación temporal entre exposición y manifestación patológica que se complica un poco lo que es esta linealidad causa-efecto. Y largo plazo, que fue una propuesta, ¿sí?, por la Comisión Europea. Y en cuanto, bueno, a la exposición a disruptores endocrinos durante el embarazo, sabemos que pasa en placenta. Sí. Esta sí es la última historia. Esta es la última historia y los dejo por acá. Esto pasó en 1950, ¿sí? Hubo un aumento de casos de abortos espontáneos en las mujeres turcas en Anatolia. No hay disponibilidad de trigo harinero. Otra vez empezamos con el tema de los granos, pero este es otro contexto, ¿sí? Había más de 4.000 personas intoxicadas por ingerir un pan hecho con semillas tratadas. ¿Pero con qué? Con hexaclorobenceno. Es un plaguicida organoclorado destinado para el uso agrícola, muy parecido a la otra historia, ¿sí? A lo que pasó en Irak. La mayoría de las personas fueron afectadas por una porfiria cutánea tarda. Le dieron el nombre de cara yara o yara negra, ¿sí? Desarrollo de ampollas en áreas expuestas al sol, hiperpigmentación, hipertricosis y porfirinuria. Los chicos expuestos por sus madres le dieron pembe yara o yara rosa. Mucha mortalidad de estos niños, cuyas madres habían comido este pan contaminado, eran lactantes, generalmente por leche materna o pasaje transplacentario, con fiebre, diarrea, pápulas en los dorsos de las manos, infiltración de los pulmones, abscesos subcutáneos, anemia, leucocitosis. Y miren esto, interesante, ¿sí? En la leche materna ya se encontraron niveles de 20 partículas por millón, que más o menos eran 2000 veces los niveles medios de contaminación encontrados en muestras de leche materna del mundo. Y 20 a 30 años después volvieron a ver a estas madres, le volvieron a hacer leche materna y todavía eran 7 veces mayor a de la media de mujeres no expuestas.
Incluso se las comparó con los niveles permitidos en lo que es leche de vaca y eran 150 veces el nivel permitido en leche de vaca, el contaminante. El mismo estudio que se hicieron en 252 pacientes, muchos aún tenían signos y síntomas dermatológicos, neurológicos y ortopédicos de los expuestos a estos granos. Cicatrices en caras y en las manos, hiperpigmentación, hipertricosis, agrandamiento de tiroides, hepatomegalia y aumento de las porfirinas en la orina. Y ya con esto los dejo tranquilos. Espero no haberlos aturdido demasiado con tanta toxicología ambiental. eh, pero bueno, creo que más o menos abarcamos gran parte de todas las cosas que les quería transmitir. Les mando un beso grande a todos y nos vemos la semana que viene.